Excelente día, chicos, a todos los que estamos revisando este video. Bienvenidas a la videocápsula de nuestra semana número 5 de nuestro curso de Matemáticas 1 o Cálculo Diferencial a través de Universidad ICIMA Online. Ok, chicos, bienvenidos a esta videocápsula. Como ustedes saben, ya en nuestra sesión sabatina estuvimos abordando en semana 5 la relación que hay entre continuidad de una función en un punto y el límite de esa función en dicho punto. Ok, hay una relación directa entre continuidad y límite. Entonces, la intención de esta videocápsula es mostrarles algunos ejemplos y reforzar la información más importante que se abordó en nuestra sesión sabatina. Ok, con la intención de que ustedes tengan toda la herramienta necesaria para poder sacar una excelente calificación en su actividad semanal. La actividad semanal es un foro, chicos, un foro donde les estoy pidiendo que discutan sobre la importancia que tiene conocer la continuidad de una función previa al cálculo de un límite de una función, todo esto de manera local, es decir, en un punto. ¿Vale? Entonces, chicos, bienvenidos a la videocápsula. Espero que les sirva de bastante. Ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, con todo gusto pueden acercarse conmigo y yo de manera muy, muy amable se los puedo compartir, les puedo aclarar su duda. Comparto con ustedes el material del que les estoy hablando. Vamos a estar analizando la continuidad de una función para poder determinar los límites de una función. Entonces, ya las semanas previas hemos estado hablando de la noción de límite. Ya sabemos cómo calcular el límite de una función y por ahí les había dado información. Si tú tienes una función continua, ya no analices los puntos, ya no analices la proximidad, solamente evalúa. Entonces, el día de hoy les voy a dar la herramienta teórica que me impulsa a mí a poder garantizar esa parte que les dije. ¿Ok? Y la herramienta teórica es la siguiente. Voy a hablar de la continuidad de una función en un punto. Entonces, el concepto es este. Una función f es continua en un punto A si y solo si ocurre que el límite de tu función cuando x se acercó a fue precisamente la evaluación bajo tu función f del punto A. ¿Ok? Una función va a ser continua si ocurre esa igualdad. ¿De qué manera podemos ir desglosándola? Entonces, de este concepto, yo voy a decir que una función f es continua en un punto A si y solo si se satisfacen las siguientes tres condiciones. Existe el límite de tu función f de x en el punto A. Ya no te preocupes por analizarlo en puntos cercanos. Ahora solamente preocúpate por analizarlo en el punto A. La función f está definida en el punto A. Es decir, este valor existe. ¿Qué significa que exista? Significa que toma un número real como valor. ¿Ok? Que su evaluación te regresó un número. Y tiene que pasar que los dos valores anteriores coincidan. Entonces, bajo estas condiciones, nosotros podemos afirmar que una función es continua. Y si ya conoces que una función es continua, eso te permite a ti poder calcular límites sin necesidad de analizar las gráficas. ¿Ok? Porque el concepto te lo está diciendo. Aquí viene el fundamento del por qué yo les decía. Si están seguros que su función es continua, por ejemplo, polinomios, por ejemplo, funciones algebraicas, ni siquiera volteen a ver la gráfica. Váyanse directamente a la evaluación de la función en el punto, precisamente porque esta definición es cierta. Ok, entonces, por ejemplo, yo podría hablar de lo siguiente. Imaginemos que nos permiten calcular el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 3 de la función f de x. Y sabiendo que tu función f de x a lo mejor es la función x más 4. ¿Ok? Esta es una función que si me voy al gráfico es una recta. Entonces veo la recta, es de una sola pieza, es continua. Esa es la idea que venía manejando. Yo venía manejando una idea viendo la gráfica. El día de hoy y en semana 5 me di cuenta que no me basta ver la gráfica. Puedo tener gráficas que son
continuas que nunca se rompen, que no me describan funciones que son continuas. ¿Ok? Entonces, si tienes una función continua, segurito, segurito la gráfica es de una sola pieza. Entonces voy a anotar eso aquí. Si f es continua, entonces segurito tu gráfica de tu función f no se rompe. Pero al revés no ocurre. Puedo tener gráficas que se rompieron y para las cuales la función resulte ser no continua. ¿Ok? Es decir, ¿qué significa que no se dé el regreso? Que puedo tener gráficas, déjenme anotarlo de esta manera. Entonces, lo único que garantizo es esta parte rosa y por ello es que les había dicho, si están seguras que su función es continua, ya solamente analicen el valor de la función en el punto. Puedo tener gráficas continuas, gráficas que no se rompen, que no se rompen, pero para los cuales, para las cuales, para las cuales, el límite no, perdón, no sean continuas, para las cuales la función no sea continua. Entonces, esa parte donde decíamos, ves una gráfica, identificas cuando es continua, es buena. Es una herramienta gráfica, es una herramienta buena. Sin embargo, el verdadero concepto que nos interesa de continuidad es este. Este concepto es el que nos va a permitir a nosotros trabajar, ¿ok? Porque la gráfica solamente es una intuición. Realmente tú no sabes de dónde se originó la regla de correspondencia. Y es algo que quiero analizar en esta videocápsula. ¿Ok? Entonces, pensando en esta gráfica, esta es una recta que es creciente y que cruza el eje Y en el punto 4. ¿Ok? Entonces aquí está el punto 4. Es una gráfica que nosotros de principio decíamos es una sola pieza, es una función continua. Esa es la intuición que traemos. Vamos a revisar si efectivamente esta función f de x es continua. Me pregunta, y bueno, a ver, quiero averiguar, el objetivo es convencerme que esta función es continua. Entonces la pregunta es ver que f es continua, a lo mejor en 2. ¿Ok? ¿Qué tiene que pasar para que yo asegure de manera analítica, de manera, digamos, formal la continuidad en este punto? Tienen que pasar estas tres condiciones. No me basta ver la gráfica. La gráfica me ayuda, pero no me basta. ¿Ok? Bueno, ¿por qué la función f es continua en 2? Voy a verificar que el límite cuando x tienda a 2 de tu función x más 4 exista. Entonces, la pregunta es que este límite existe. Condición número 1. ¿De qué manera lo hago? Tengo varias opciones. No me quiero ir a la gráfica porque lo que quiero que visualicemos es que puedo tener gráficas que se rompen para las cuales las funciones no sean continuas. Entonces, voy a hacer el análisis de manera numérica. Ok, ¿qué pasa si tú sustituyes? Pues 2 más 4 te da 6. Esto es un número real. Entonces, ¿qué me indica cuando yo hago una sustitución en la función, cuando yo hago la sustitución de este en este y obtengo un número real? Lo que me está diciendo es que tu función tiene ese límite, porque te estás acercando hacia un valor que tiene sentido. Entonces, eso se hace a través de una tabulación. Lo puedo hacer por la izquierda o lo puedo hacer por la derecha. Si yo me voy por la derecha, este límite va a resultar ser igual a 6. Si me voy por la izquierda, resulta ser igual a 6. Si yo hago la tabulación de esta función, me voy a dar cuenta que efectivamente, conforme la x se acerca al 2, sus imágenes se están acercando en el eje Y al número 6. 6 es un número en el eje Y, entonces ese es el valor del límite. ¿Ok? Entonces el límite sí existe. ¿Qué más? La función f, esta es condición número 1.
Condición número 2 me pide que verifique que la función f está definida en el punto 2. ¿Quién es f de 2? F de 2 es 2 más 4 igual a 6. ¿Es un número real? Sí. ¿Es un punto del eje Y? También. Eso quiere decir que la condición 2 se cumplió. F del punto al que te estás acercando existe. Y la tercera condición, pues es precisamente verificar que el límite cuando x tiende a 2 de tu función f de x es f de 2. En ambos lados me salió 6, eso significa que esta función es una función continua, porque se cumplió que el límite cuando x tiende a 3 de f de x es f, bueno, en este caso es f de 2. ¿Ok? De manera muy general, el límite cuando x tiende a 3 de f de x debería de ser f de 3. El límite cuando x tiende a 4 de f de x tiene que ser f de 4. Esta de arriba indica, esta de aquí indica que la función f es continua en 3 y esta de aquí afirma que la función f es continua en 4. Entonces, si yo tomo un punto y analizo estas tres condiciones y veo que se cumplen, ahí es cuando puedo decir que la función es continua. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué relación voy a poder encontrar entre la continuidad de una función y la obtención de los límites? ¿Ok? Entonces, si yo quiero tomar un límite y solamente hacer una sustitución, necesito garantizar que la función sea continua. ¿Ok? Si estás convencido que tu función es continua con esta definición, ya no con la gráfica, porque les voy a mostrar que puedo tener gráficas de una sola pieza que no se rompen, que vienen de funciones que no son continuas. ¿Ok? Entonces, sí necesito que analicemos la continuidad local con estas condiciones. Si tú analices la continuidad local con las condiciones que les estoy dando y obtienen que esas condiciones son ciertas, tu función es continua y entonces el límite va a ser igual a la imagen de la función en el punto al que te estás acercando. Vamos a ver un ejemplo donde eso no ocurra y vamos a ver cómo podemos salvar precisamente el problema, cómo puedo quitar ese problema. Entonces, imaginemos que me están pidiendo calcular el límite cuando x tiende a 5 de la función x cuadrada menos 25 entre x menos 5. Entonces, lo primero que yo veo, yo ya sé que sustituyendo es un método rápido para hallar límites. Entonces, lo primero que pienso cuando veo este límite es pensar si la función x cuadrada menos 25 entre x menos 5 es continua. Es lo primero en lo que pienso. ¿Por qué? Porque si lo es, ¿qué pasaría si lo es? Si x cuadrada menos 25 entre x menos 5 es continua en 5, entonces esto implicaría que el límite cuando x tiende a 5 de x cuadrada menos 25 entre x menos 5, pues es f de 5. Si esto de aquí ocurre, entonces, cuando a mí me piden calcular un límite, lo primero que tengo que pensar es hacia dónde se está yendo la sustitución. ¿Ok? Si tú tienes que es una función continua, evalúa. Y si no, tienes que ver la manera en la que puedes salvar la indeterminación. Entonces, ese es el proceso que seguimos. ¿Ok? Vamos a revisar cómo puedo analizar este proceso. Entonces, si nosotros tenemos esta función x cuadrada menos 25 sobre x menos 5 y me preguntan si es continua, reviso. A ver, ¿quién es el límite cuando x tiende a 5 de x cuadrada menos 25 entre x menos 5? Y luego tengo que ver quién es f de 5. F de 5 está definida y tengo que ver también que son iguales. Entonces, con que alguna de estas dos falle, ya la continuidad en el punto 5 no se dio.
Entonces voy a analizar esta, la condición número 2. ¿Quién es f de 5? F de 5 es 5 al cuadrado menos 25 sobre 5 menos 5. Esto es 0 sobre 0. A mí me dijeron en álgebra que nunca puedo tener un denominador 0. ¿Eso qué significa? Que la función f en el 5 no está definida. Y esto significa entonces que f no es continuo, porque la condición 2 no se está cumpliendo. F de 5 no es real, no es real. ¿Ok? F no es continua. Y como no fue continua, entonces tengo que ver la manera en la que puedo calcular ese límite. ¿Ok? Entonces ya estoy segura que la función no es una función continua, porque ya revisé que la evaluación ni siquiera existe. Entonces voy a empezar a analizar cómo le puedo hacer precisamente para convencerme quién es este límite si es que existe. Entonces, el proceso es así. Voy a analizar, voy a escribírselos. Entonces, primer paso. El primer paso cuando yo veo un límite y me piden calcularlo es preguntarme quién es f aplicado al punto al que te estás acercando. Si nosotros queremos calcular este límite, lo primero es preguntarte quién es f de a. Si este f de a es un número, si fue un número, entonces el límite es ese número. ¿Ok? Si te resultó un número real, ya terminaste. Y el límite toma ese valor. Si no es un número, si te sale que no existe, a esta parte de que no exista se llama indeterminación. Si tú hiciste tu evaluación y te resultó una indeterminación, entonces tienes que buscar otro proceso. Lo que vas a tratar de hacer es salvar la indeterminación. ¿Ok? Salvar la indeterminación y siempre estar al pendiente de la gráfica. Entonces, supongamos que te salió una indeterminación, entonces busca la manera de simplificar tu función. Entonces, si ya te salió que no existe, lo que tenemos que hacer es simplificar. Vas a simplificar tu función y si te llega que después de tratar de hacer una simplificación, la pudiste salvar, entonces aplica el proceso que más te convenga. Si no lo puedes hacer, segurito el límite no existe. Entonces, ya una vez que hiciste la simplificación, evalúa. Y el problema va a venir en cómo simplificar una función. Vamos a tratar de factorizar y vamos a tratar de racionalizar. ¿Vale? Entonces, bajo este supuesto. Tu función f de x ya vimos que se llama x cuadrada menos 25 entre x menos 5. Nos dimos cuenta que f de 5 no existe. Esta parte de que no exista implica que no es continua. Entonces ya sabes que tu función no es continua y que la función en el punto al que te estás acercando no existe. Entonces ya este caminito no fue posible. Entonces, como ya te dio que no existe, lo siguiente es simplificar. ¿Cómo podemos simplificar esta función? Bueno, pues me voy a mi curso de álgebra y me doy cuenta que la parte del numerador es una diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados se factoriza de esta forma. Entonces, hice una factorización. Y simplifico. Lo de arriba se fue con lo de abajo y al final lo que me quedó es x más 5. Eso quiere decir que esta función que te están mandando a calcular el límite realmente se llama x más 5. Y esto por supuesto que es continuo. ¿Ok? Entonces, realmente el límite cuando x tiende a 5 de x cuadrada menos 25 entre x menos 5 se llama el límite cuando x tiende a 5 de x más 5. Y voy a ver si haciendo la sustitución
Voy a ver si con esta nueva función g que me están dando, que es igual a mi función de acá, haciendo una simplificación, voy a ver si ahora sí existe. Entonces, siguiendo este diagramita, ¿quién sería g de 5? G de 5 es 5 más 5 y 5 más 5 ya te quedó un número. Entonces, esto se llama 10. Es decir, que el límite cuando x se acerca a 5 de esta función, que de principio no es continua, te quedó 10. ¿Ok? Entonces, en conclusión, tengo la siguiente observación. Si tú tienes una función continua, es decir, una función en la que se cumplen las tres condiciones con las que empecé la videocápsula, el límite consiste en solamente hacer la sustitución, como ocurrió en el primer ejemplo. Estaba segura que era continua y sin ver la gráfica. ¿Ok? Verifiqué esas tres condiciones, me di cuenta que se cumplían, entonces puedo afirmar que me basta con hacer la sustitución. Si te fijas que ahora tu función es discontinua, como ocurrió en este caso del ejemplo que aparece en sus pantallas, f de 5 no existió, es una función discontinua. ¿De qué manera procedes? Busca simplificar tu función. ¿Cómo la puedes simplificar? Con una factorización, con una racionalización. Si después de hacer la simplificación, ahora sí, llegas a una función que cuando tú le evalúes te lleva a un número, ese es el valor del límite. ¿Ok? Y les decía, ¿por qué no me basta? ¿Por qué no me basta con revisar, por ejemplo, precisamente la gráfica? Yo les dije, el día de hoy nos vamos a convencer que la intuición que traíamos de gráficas de una sola pieza no nos funciona. ¿Por qué? Porque para la función, lo voy a escribir aquí y en un momentito les comparto precisamente la gráfica. ¿Ok? Para la función f de x igual a x cuadrada menos 25 entre x menos 5, nosotros ya vimos que f no continua en 5. Esta función no es continua en 5, ¿ok? Es decir, es discontinua. Este es un ejemplo de una función que no es continua, cuya gráfica es de una sola pieza. Entonces, quiero convencerlos que la gráfica de f es de una sola pieza. Es decir, que no se rompe. ¿Eso qué me dice? Que no es cierto que las gráficas que sean de una sola pieza van a implicar siempre que tus funciones sean continuas. ¿Ok? Por eso es que se debe de hacer un análisis riguroso, un análisis con respecto a esas tres propiedades que les mostré. Está bien. Como vamos avanzando en nuestro curso, vamos descubriendo nuevas situaciones. ¿Ok? Estas nuevas situaciones, la principal, la noción que nos dieron, la noción que nos dieron a nosotros sobre continuidad de funciones, pues es que la gráfica no se rompe. Y de esa manera veníamos abordando porque los ejemplos que traíamos nos lo permitían. Ahora llegamos a un ejemplo en el que tengo una función, estoy teniendo ahora una función que de principio es no continua porque se pierden las condiciones de las que yo hablaba. Es una función que no es continua. Les voy a compartir precisamente la gráfica para que se convenza. Entonces, en estos momentos debería de aparecer en sus pantallas GeoGebra. Entonces, quiero graficar esta función. La función que yo tengo se llama f de x igual a x cuadrada menos 25. Se llama x cuadrada menos 25 y lo tengo dividido sobre x menos 5. Yo ya sé que no es continua y no es continua porque se perdió la condición 2. F de 5 no está definida. No es continua en el punto 5. ¿Ok? Aquí está el punto 5. Me voy a la gráfica y ¿qué me da? GeoGebra me dice que es una recta. Entonces,
Yo veo las rectas de una sola pieza. Entonces aquí se perdió la intuición que yo traía. A mí veníamos trabajando con eso, ¿no? Veníamos diciendo, una función es continua si su gráfica es de una sola pieza. Ya vimos que no. Esta función es discontinua y su gráfica es de una sola pieza. Está bien porque estamos analizando. Entonces, no significa que todo lo que dijimos en las clases anteriores no se valga, solamente que estamos dando nuevos ejemplos. En todo lo que habíamos revisado nos había funcionado porque los ejemplos así nos lo permitieron hacer. Sin embargo, estamos descubriendo algo. Estamos descubriendo que la intuición geométrica no basta, no basta para afirmar que una función sea continua. Y es precisamente el objetivo de esta semana. El objetivo de semana número 5 es que estudiáramos la continuidad a partir de la definición formal, ya no de la intuición, sino a partir de la definición formal. Entonces, chicos, a modo de resumen, así trabajamos. Si tú estás seguro que tu gráfica es continua, ya no con la noción de la gráfica, sino con este análisis, evalúa tu función y vas a obtener el límite. Ahora, si tienes una gráfica que es una función que es discontinua, tienes que analizar. Si tienes una función discontinua, lo mejor que puedes hacer es tratar de salvar la discontinuidad. ¿Cómo? Factorizando, simplificando, racionalizando. ¿Okay? Entonces son técnicas algebraicas que te ayudan a poder ver tu función de otra manera con la cual tú puedas darte cuenta si existe o no existe el límite. Entonces, en las próximas videocápsulas voy a ir haciendo más ejemplos. Espero que les haya quedado clara el objetivo de esta. La idea que traía de una sola pieza no me basta para afirmar que mi gráfica sea continua. Todo lo que dijimos en las clases anteriores es válido porque los ejemplos nos lo permitieron. Ya encontramos un ejemplo donde no es cierto. Un ejemplo que me dice que no me basta la parte geométrica para analizar la continuidad de una función. Y la continuidad me permite a mí poder no solamente determinar límites. Ahorita lo estamos llevando a límites. Cuando vayamos un poco más avanzados, lo vamos a utilizar en otro tipo de trabajos, en otro tipo de ejercicios. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado bastante la videocápsula. Les recuerdo que no significa que lo que hayamos hecho hasta la clase, hasta estas clases sea falso, ¿ok? Solamente que estoy aprendiendo más y estoy descubriendo nuevas cosas. Entonces, así se aprende, chicos. Se aprende mejorando, así se generan las matemáticas. Las matemáticas se tratan de experimentar y de desarrollar nuevos resultados. Entonces, ya tenemos dos intuiciones. Ya sabemos que si veo un límite, puedo revisar la gráfica, pero que no es totalmente certero lo que veo. Y entonces debo de aprender a no dejarme engañar por la parte gráfica de unas funciones. Me funciona cuando yo estoy segura que es una gráfica que cumple las tres condiciones. Cuando tienes una gráfica continua es porque se están cumpliendo esas tres condiciones de las que les hablé y entonces sí, ahí los límites es solamente sustituir. De lo contrario, hago esta parte de racionalización y de factorización. Muy bien, chicos, que tengan un excelente día, cuídense bastante y nos vemos en nuestra próxima videograbación, en nuestra próxima clase sabatina también. Cuídense, bye.